Contestando la pregunta de por qué un país con un gran crecimiento económico no invierte más en el sistema de salud, en el sistema sanitario. Uno, que a mi criterio es la gran irresponsabilidad de quienes nos han gobernado los últimos 50 años, pero también, salvo algunas que otras excepciones, pero no han llegado a hacer el trabajo completo. Y otro, creo que el motivo más importante es la parte de la corrupción. Hace unos días todo el Perú estuvo viendo y estuvo pendiente de la posible vacancia del actual presidente Vizcarra, que claramente ha mentido. Nos mintió en la cantidad de muertos, nos mintió en la cantidad de atenciones, de capacidad de atención. Entonces, esto es un mal, la corrupción es un mal que nos viene quejando muchos años, ¿no? En el caso, se vio en la Policía Nacional, un general que compró ranchos a 80 soles, en vez de que se le instituya y se le abra un proceso penal, lo cambian de puesto. Simplemente se va a otra dirección. ¿De qué estamos hablando entonces? ¿No? Un país que se ha gastado gran parte de las reservas internacionales que tenía en el Banco Central para tratar de paliar los efectos económicos de la pandemia. Y en realidad la gente sigue pobre, la economía se ha retrocedido, estamos de verdad muy mal. Entonces yo pienso personalmente, y creo que van a coincidir muchos especialistas conmigo, a pesar de la riqueza que tenemos del gas, de los recursos mineros, de nuestros variados microclimas para poder ser una industria en la agroexportación, lamentablemente la corrupción avanza y es un cáncer que corroe todo. Y en segundo lugar, la irresponsabilidad. Y bueno, eh, comenzando, Fujimori nunca pensó que iba a ser presidente. Alejandro Toledo se dedicó a robar. El primer gobierno de Alan García fue un desastre. El segundo trató de hacer bien las cosas, pero también estuvo rodeado de gente que robaba. Ollanta Humala estuvo preso junto con su esposa Nadine porque recibieron dinero de Odebrecht. Pedro Pablo Kuczynski también estuvo metido en cosas de negociados con esta empresa brasilera. Vizcarra ya hemos visto que no es ningún santo. O sea, si hablamos de los últimos 30 años estamos mal, pues, ¿no? Eh, Lamentablemente eso es uno de los motivos. Yo pienso que es la corrupción y la mala gestión de nuestros gobernantes. ¿Cómo podríamos proteger a los sectores más afectados? No, cuando ahora que la economía está muy débil. En el caso de la gente que está en condición de extrema pobreza, bueno, el gobierno tiene que ayudarlos. Yo sí estoy de acuerdo en que se imponga un impuesto a los más ricos. Obviamente, no una persona que tiene una casa o un profesional que se compró una casa que de repente hace 10 años o 15 años costó $50,000 y hoy por el precio de los inmuebles o porque mejoró, de repente la zona o qué sé yo, ahora eso vale 10 veces más, $500,000. Aplicarle un impuesto a ese profesional que con esfuerzo logró algo, no. Pero creo que sí a los grandes millonarios que hay en el Perú, gente que tiene millones de dólares, empresarios que ganan muy muy bien. Y otro es cobrar los impuestos que le deben las grandes empresas al Estado peruano. No es posible que grandes compañías mineras, que la TAM, la compañía, la aerolínea de bandera chilena, no quiera pagarle los impuestos, pida condonación de deudas. Movistar, el NOR, que ahora se llama Enel, grandes empresas. Yo creo que ese dinero podría servir mucho para reactivar la economía, para incrementar el gasto público. Hay una frase que decía John Maynard Keynes, el economista, uno de los economistas, creo que el más brillante del siglo XX, junto con Milton Friedman, que en la Gran Depresión de 1929 en Estados Unidos, hay una frase que se le atribuye que dice eh, que el Estado contrate gente para que cabe huecos en las pistas y que contrate a otra gente para que al día siguiente vaya a taparlos. ¿Por qué? Porque esa gente va a tener ingresos. Con ese ingreso va a consumir. El consumo va a implicar que las empresas inviertan, que las empresas puedan vender y luego reinvertir. Hay una diferencia, obviamente. Para cerrar la idea, el consumo dinamiza la economía.
Pero hay una diferencia, obviamente, que en Estados Unidos la gente sí paga los impuestos. Acá en el Perú hay mucha informalidad. Ya te decía que los grandazos no pagan impuestos, pero al señor de una bodeguita, a la panadería de la esquina o a un profesional independiente igual le aplican los impuestos. Creo que la ley tributaria debe aplicarse para todos y podríamos tener un ingreso en el Estado que sirva para poder dinamizar la economía. El futuro de la economía peruana no se ve muy prometedor, por lo menos este año 2020 ya se perdió. El 2021 va a ser un año en que vamos a tener que luchar duro para poder salir adelante. Muchos profesionales nos hemos visto en situaciones bastante difíciles, me incluyo yo. En el sector turismo la caída ha sido brutal, en el sector de comunicaciones, sobre todo en la parte de eventos, ¿no? Los artistas se han quedado completamente desamparados. Y no hablo de los artistas cuando... Yo no me refiero, perdón, a algunos que salen en televisión, a estos guerreritos que hacen su juego de educación física. Me refiero a artistas de verdad, ¿no? Músicos que hacen el género criollo, salsa, que están tocando en los eventos. Esa parte de la economía, de la diversión, mueve mucho dinero. Y esa gente se queda de un momento a otro sin trabajo. El sector educación, muchos colegios alquilaban locales, han tenido que de repente ver la manera de reducir las pensiones porque la gente se ha ido a los colegios estatales, y otros de reajustarse con sus acreedores para lo que es el pago de los alquileres. Entonces ha habido una retracción de la economía que esperemos quizás en el 2022, si es que el gobierno o quien nos gobierna toma las medidas apropiadas, podríamos estar hablando de un pequeño crecimiento. Que nos digan ahora en la televisión las autoridades que está creciendo la economía, no. Está saliendo del negativo poco a poco, pero no estamos creciendo. No, estamos recuperándonos de la caída, pero no estamos creciendo. Estamos recuperando la caída y la gente a veces confunde esos términos. Esperemos que para el 2022 empecemos nuevamente con una curva que nos permita tener el nivel de reservas que teníamos antes de la pandemia. Muchas gracias para ustedes y muchas bendiciones. Y a salir juntos, que el Perú es más grande que sus problemas.